que vive para siempre, al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesucristo el Señor. A Él le damos toda la gloria y toda la exaltación. Sea tuya toda la gloria, precioso Rey, precioso Yeshua. Buenos y bendecidos días a la familia de la fe de la casa del Rey de la Gloria, a todo hermano, a toda hermana de esta congregación que se conecte ahora, que se conecte más tarde, a todos los que van a escuchar esta transmisión por YouTube, porque esto se sube el mismo día, ya en la noche está, realmente al rato ya está subido en las redes, ¿verdad? En particular en YouTube, para que esto sea o pueda ser escuchado por muchos. La palabra de Dios nos manda, tenemos una asignación específica del reino de los cielos, ¿verdad? Que proclamemos el Evangelio, que hagamos discípulos por todas las naciones, o sea, que hablemos de Cristo. Esta mañana estamos clamando desde temprano y la palabra que yo recibí es que recibiremos poder y me seréis testigos. Entonces, esta unción que nosotros tenemos del Espíritu Santo es una unción de poder, es una unción que nos permite llegar a la meta, es una unción de poder que nos permite proclamar el Evangelio, que nos permite vencer las dificultades, estar en paz. Es una unción de poder que al mismo tiempo es el poder del amor, es el poder del amor de Dios, el poder sanador en cada uno de nosotros. Es la unción que nos va a acompañar toda esta semana, en este día. Es una unción de poder, de amor y de dominio propio, es una unción que pudre yuga, es una unción que hace que donde nosotros estemos las cosas se aclaren, las tinieblas salgan en carrera, las cosas prosperen, dice la palabra, que todo lo que tocaremos nosotros prosperará, que donde nosotros nos paremos tierra santa será, y para de contar de todos los privilegios, al mismo tiempo asignación que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Así que los bendigo, amados hermanos, hermanas, los bendigo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 estemos congregados en su nombre, ahí está Él. Así que te damos la bienvenida, Señor, a esta cita divina que es contigo, que es para ti. Como siempre aclaramos, ya Él vino. Y Él vino para quedarse. Ya Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo, ¿verdad? Para que ya nosotros no tengamos muerte, sino tengamos vida eterna. Y Él vino para quedarse. Él caminó entre nosotros, ¿verdad? Él dijo que iba a morir, pero resucitaría. Y así mismo como lo dijo, fue hecho. Y después dijo, cuando iba a ascender, que no nos dejaría solos. Así que nos dejaría un consolador, un ayudador, el Espíritu de verdad. El Espíritu que nos revelaría aún las cosas que han de acontecer. Imagínense qué promesa tan maravillosa. Y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una promesa maravillosa. Es una promesa realmente de amor. Es una promesa de amor eterno. Así que te damos las gracias, Señor, por tu presencia. Te damos las gracias por tu amor. Te damos las gracias por esa unción. Te damos las gracias porque tus misericordias son nuevas mañana. Te damos gracias por todo, o sea, cantidad de cosas, aún en el medio de los problemas, porque sabemos que tú tornas todas las cosas para bien. Así que cómo no estar agradecido, que nuestro corazón explote de gratitud, porque todas esas cosas que nosotros tenemos vienen del Padre de las luces, vienen de nuestro Abba Padre, y todo es por amor. De tal manera amó Dios el mundo. Él creó todas las cosas que se ven de lo que no se veía, para que nosotros tuviéramos una casa, para que nosotros viviéramos y para Él amarnos. Nosotros fuimos creados para Él amarnos y nosotros adorarlos a Él. Y en la medida que nosotros podamos entender esa revelación, viviremos contentos, ya no viviremos tan afanados, que si este me quiere, que si no me quiere, que si me acepta, que si no me acepta. No, ya hubo uno que dio su vida por ti y te aceptó. Eres hija e hijo de Dios. Eres miembro de la familia real, de la verdadera realeza, no de la realeza de aquí del mundo, sino de la realeza del reino de los cielos. Estás vestidos con vestiduras blancas.
Nuestros pecados fueron echados al fondo del mar y nuestro Abba Padre ni se acuerda de ellos. Me lo va a estar recordando otro. No, por favor. Entonces dejemos de aparentar, dejemos de pretender, dejemos de estar afanados por estar aceptados por esto y por aquello. Si te aceptó, bien, y si no te aceptó, él se lo pierde. Porque fuimos aceptados ya por uno que es mayoría y él se llama Yeshua HaMashiach. Ahí sí que les dejo ese pasapalito de entrada mientras el resto de los hermanos y hermanas se van a conectar. Pero recuerda, ya fuiste aceptada y aceptado por uno que es mayoría y su nombre es Yeshua HaMashiach. Y si él te aceptó, ¿por qué tanto afán? ¿Por qué tanto esfuerzo de que los demás te lo acepten? Seamos nosotros mismos afuera, como nosotros somos adentro. Eso es lo que se llama la transparencia, ¿verdad? Porque eso le agrada a Dios. Y recibiréis poder, dice el versículo base que yo recibí esta mañana, y me seréis testigos. ¿Por qué? Porque seremos testigos, porque seremos testimonio vivo de lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros, para que todos aquellos que tengan que ver con nosotros, indirecta o indirectamente, que nos van a estar monitoreando, a ver cómo somos, confiesen con sus lenguas quién es el Señor. Así que le doy ese pasapalito, amados hermanos, mientras vamos a empezar a adorar aquí, a cantarle al Señor, a cantarle cuán hermoso es. Él es hermoso, Él es precioso, Él es majestuoso, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es poderoso, es el creador del cielo y la tierra, y sobre todas esas cosas, Él es nuestro papá. Así que les dejo esa reflexión, porque cada cosa que sale en mi boca está inspirada por el Espíritu Santo, porque yo empiezo a hablar y el Espíritu Santo me va soltando cosas, ¿verdad? Y esas son las que yo voy soltando al pueblo de Dios para que la palabra que Él pone en mi boca sea de bendición en las diferentes áreas que cada uno de vosotros las está necesitando, ¿verdad? Así que los bendigo, hermanos, cántale al Señor y dile cuán hermoso es, hermoso, precioso. Tírale besos a tu papá, olvídate de todo, ahorita es uno a uno, no hay más nadie, somos uno con Cristo, Él es la cabeza y Él es uno con nuestro Abba Padre. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso es mi Señor, hermoso es tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso es mi Señor,
hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Qué lindo es, Señor. Para que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. Levanta tus dos, dile, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Vamos, dile cuán hermoso es, cuán grandioso, cuán poderoso, cuán amoroso, misericordioso, y todos los osos lindos que te pueden salir como bondadoso. Es la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, qué lindo, precioso, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío, eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor Jesús. Hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es decir al Señor cuán hermoso es Él, cuán misericordioso, como estaba yo ahorita jocosamente diciendo, y todos los osos lindos, porque solamente le podemos decir cosas lindas, ¿verdad? Y todas las cosas lindas que salgan de tu boca. Así que los bendigo, amados hermanos, los bendigo 70 veces 7 en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Reciban la bendición de lo alto. La bendición es que seamos bienaventurados, que tengamos la gracia y favor de nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas, para que todo nos salga bien, para que todo nos salga de acuerdo a la voluntad de Dios, porque lo que a ti te conviene y lo que a mí me conviene es la voluntad de Dios.
aunque a veces no la entendamos, aunque a veces no la comprendamos. Pero dice la palabra que su voluntad es perfecta y agradable. Perfecta, que es la que es, y agradable es que te va a agradar a Él y a ti. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, lo que Él nos manda hacer. Así que bueno, los bendigo, amados hermanos. Declaro que hay un espíritu de obediencia en cada uno de nosotros para obedecer sus palabras, sus estatutos, sus mandamientos. A veces, nuevamente, no entendemos. Anoche me revelará mucho el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque a veces nosotros no perdonamos por orgullo, no perdonamos porque estamos dolidos, ¿verdad? No perdonamos porque realmente pensamos que tenemos la razón, un conflicto, y quizás tengamos la razón, pero Dios nos manda a perdonar. Jesús estaba siendo asesinado, humillado, vejado, mutilado injustamente, y él, antes de irse, le dice a su papá, nuestro Abba Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si nosotros somos imitadores de Cristo, para nosotros llegar a ser ese varón perfecto, ¿verdad? Que es lo que le agrada a Dios, porque Dios al final lo que quiere ver es puros Cristos. Dios quiere una familia de puros hijos, y Él es el unigénito, pero nosotros somos sus hermanitos menores, ¿verdad? Entonces Él quiere verte en ti, Él quiere verse Él en ti, en palabras más sencillas. Entonces nosotros tenemos que perdonar, porque a veces ese espíritu de no perdón, que muchas veces es por orgullo, entorpece nuestro caminar con el Señor, estorba, retrasa que nosotros recibamos las bendiciones. Mire, el Maestro enseña, Jesús le enseña a los discípulos: mira, si tú tienes un problema con tu hermano, antes de traer la ofenda, que es una forma de adorar a Dios, Dios quiere primero que te reconcilies con tu hermano. Entonces, no sé por qué el Espíritu Santo me puso a hablar de esto, porque hay un espíritu de orgullo que nos está afectando a muchos y hace que se convierta en un no perdón, y por ende en una división de familias, en una división de sociedades, en una división de congregaciones, en una división de todo, porque el diablo quiere dividirnos para que seamos menos fuertes. Pero nosotros más bien tenemos que estar unidos en el vínculo perfecto, que es el amor. Y entonces, si nosotros tenemos el amor de Dios, es que tú entonces tienes la capacidad de perdonar, porque el Espíritu Santo que está en ti, ¿verdad?, dejó un fruto en tu corazón que tiene 9 atributos, pero el mayor de todos es el amor. Entonces, en ti y en mí está la capacidad de amar, por ende está la capacidad de perdonar. Ahora bien, tienes que tomar la decisión de que lo vas a hacer. Tienes que tomar la decisión de que vas a amar. Tienes que tomar la decisión que vas a perdonar. ¿Puedo hacerlo, pastor? Puedes hacerlo. Porque la palabra nos enseña, lo hemos vivido, que Él derramó su amor en nuestros corazones. Entonces, en ti y en mí está el amor de Dios. Y ese es el amor de Dios que te permite perdonar. Y vamos a estar hablando de eso en un ratito, porque esto me lo puso a hablar el Espíritu Santo, porque alguien necesita escuchar esto. De ustedes, los que se van a conectar. Pero no dejes que el orgullo rompa relaciones tan bonitas. Porque pasan los años y uno se pierde relaciones de familiares, relaciones de hermanos, hermanas, de momentos tan maravillosos y bonitos que se pudieron vivir. Mira lo que pasó en Venezuela, ese terremoto. Hay familiares que cuentan cómo salieron de su casa a buscar algo, y ya cuando regresaron no estaban. Entonces, son momentos para meditar en esto. Y en ti está la capacidad para amar. En ti está la capacidad para perdonar. Entonces, no dejes que ningún orgullo gobierne tu corazón. Dios, miren el verbo que usa Dios. Dios aborrece el orgullo. La Biblia enseña claramente que la altivez de espíritu es el principio de la caída.
Jesús era manso y humilde. Entonces seamos imitadores de Él. Y no dejes que ese espíritu de no perdón gobierne tu corazón. Rencor, resentimiento, amargura, que todas esas cosas dejan. Sé libre. Donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Ya no somos para estar en eso. Los tiempos son cortos, hermanos. Miren las cosas que están pasando. No dejes que el Satanás te quite lo que te pertenece, y mucho menos que retrase por un espíritu de no perdón lo que ya te fue asignado y dado a ti en el mundo espiritual. Entonces ama a Dios con toda tu fuerza, ama al prójimo como a ti mismo y perdona. Al que más se le da, más se le va a exigir. Y yo les dejo eso. Ahí les dejo eso porque yo me pongo a retosar con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué quieres que hable ahorita? Y me dijo, habla al pueblo de cómo debemos venir ante Dios como niños. ¿Cómo es eso? Si a mí me enseña todo el tiempo que tengamos que ser maduros, que madurez espiritual y que nosotros seamos transformados en nuestro entendimiento para alcanzar la estatura del varón perfecto y la madurez, y todo se trata de madurez, ya no comemos líquidos sino comemos sólidos, y eso es así, todo eso es así. Pero cuando dice Jesús que seamos como niños, es en cómo nosotros venimos con la misma actitud de los niños, que la voy a desmenuzar ante Él. Y el versículo base que voy a usar para esta pequeña enseñanza esta mañana es el de Mateo 19, 14, que dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Él no se refiere a los niños como tal, se refiere a cómo debemos nosotros actuar como niños para pertenecer al reino de los cielos. Déjame hacer un poquito aquí de reseña histórica. Los niños en ese momento no son como ahora, que tienen sus derechos, que no sé qué cosa, que pueden llamar aquí, pueden llamar aquel. Los niños antes eran muy queridos por las familias, obviamente, pero eran niños que no tenían ningún tipo de estatus social, no tenían derechos, eran como que seres desprotegidos socialmente, obviamente muy protegidos por los padres. Entonces Jesús quiere resaltar que eran como que personas muy dependientes, ¿verdad? Entonces, lo que Él realmente está resaltando acá es que no nos comportemos como una manera infantil, que son dos cosas muy distintas, pero que nos portemos como niños, en las características de un niño, en cómo ser hijos verdaderos, hijos de Dios. Y quiero desmenuzar esto porque lo que quiere resaltar Jesús cuando dice que seamos como niños es resaltar lo que debe ser el carácter del discípulo. Aquí los discípulos de ese entonces no querían que los niños vinieran a molestar al maestro, porque el maestro estaba muy ocupado. Ustedes saben que Jesús no paraba, que iba de milagro en milagro, de enseñanza en enseñanza. Entonces no querían que los estorbaran los niños. Pero él más bien dice, usando como analogía, usando como ejemplo, deja que los niños vengan a mí. Esto es maravilloso. Entonces, ¿a quiénes pertenece el reino de los cielos? A los que actúan como niños ante Él. Y después sigue, porque tú sabes que toda la Biblia está interconectada, y si tú quieres tener la verdad, la revelación, tienes que tener 2 o 3 versículos que la confirmen, ¿verdad? Y después viene Mateo 18, 3 y dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, número 1, ¿a quién pertenece el reino de los cielos? A quienes actúan como niños en el Señor. Y ya les voy a desmenuzar eso, vamos a escudriñarlo en bastante detalle. ¿Y cómo entras al reino de los cielos?
cuando entras como niño, cuando dice que si no os volvéis, si no nos arrepentimos, si no nos convertimos, si no confiamos como niños y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿quieres entrar en el reino de los cielos? Tienes que entrar como niño. ¿Quieres pertenecer al reino de los cielos? Tienes que moverte, tienes que comportarte como un niño. ¿Y cuáles son esas características principales que quiere resaltar el Señor en los niños? Esta es una enseñanza corta, pero me voy a ir poquito a poco porque quiero realmente que quede grabada en vuestros corazones. La primera es la humildad, amados hermanos. Jesús es el modelo de humildad. Los niños saben que dependen de los padres. Los niños se rinden completamente a sus papás. Los niños no pueden hacer nada, porque son chiquiticos, no pueden hacer las cosas, ¿verdad? No tienen la capacidad de hacerlas todavía. Entonces los niños, como dependen de su papá, se sujetan a sus papás y son humildes y no hay ningún espíritu de arrogancia, ningún espíritu de superioridad, ningún espíritu de orgullo en los niños, porque el niño depende de su papá. Tiene hambre, le pide comida a su papá. Los que no saben hablar lloran y la mamá sabe que tienen que darle comida. El niño que son más chiquitos confía en que su papá le va a dar la provisión de alimento, ¿verdad? Es dependiente, por ende no hay ningún tipo de orgullo que pueda reinar el corazón de los niños, y así mismo debe ser nuestro corazón, manso y humilde. En Mateo 18:4, así que cualquiera que se humille como este niño. Miren que estamos entrando a la característica del niño por diferentes ángulos. Aquí sí que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Tú quieres ser exaltado en el reino de los cielos? Entonces tú tienes que humillarte como niño. Por la humildad, amados hermanos, entramos al reino de los cielos. Y somos grandes en el reino de los cielos. Aquí dice que ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué hace el mayor? El mayor ama más. Así como estamos, casualmente el Espíritu Santo me está poniendo esto en mi corazón. El mayor perdona más. El mayor sirve más. El mayor obedece más. Y al mayor se le dan también asignaciones mayores. Entonces te comportas como un niño, pero eres mayor en el reino de los cielos. Y miren todas las cosas que está diciendo el Espíritu Santo acá. Primero, ¿quieres pertenecer al reino de los cielos? Ven a Dios como niño. ¿Cómo vas a entrar? Arrepintiéndote, convirtiéndote. Obviamente sabemos que somos salvos por gracia. Aquí no quiere decir que los niños eran salvos automáticamente. Nosotros somos salvos por fe, por gracia a través de la fe. Y eso ustedes todos lo saben, nos hemos sido altamente entrenados y hemos estudiado todas esas cosas. Pero aquí lo que te está diciendo es que quieres entrar, ven como niño. ¿Cómo entrar? Arrepintiéndote, aceptando al Señor como niño. ¿Cómo vas a ser mayor en el reino de los cielos? Cuando vengas con un corazón humilde, la verdadera conversión de nuestros corazones, de nuestra manera de pensar, te va a hacer humilde. Seamos imitadores de Cristo, y Cristo era manso y humilde. Nos acercamos a Dios no con orgullo, sino con una confianza humilde, con una confianza pura, con una confianza genuina, con una confianza sencilla,
Dios busca corazones humildes que reconozcan que lo necesitan a Él. Entonces, amados hermanos, el orgullo no nos pertenece. El orgullo no es cómo trabajan, ni cómo operan, ni es la actitud que tienen los niños. El orgullo es algo que, nuevamente lo voy a repetir, que no es que a Dios no le gusta, es que lo aborrece. Él aborrece la arrogancia, el alma altiva, no le gusta. Seamos mansos y humildes. Y ser humilde es una verdadera manifestación de tu madurez espiritual. ¿Cómo es eso, pastor? Que estamos hablando de niños, nos van a ser maduros. Sí, lo que estamos hablando es las características que debe tener un discípulo, que son las características que Jesús usa aquí en una analogía como los niños. Sé humilde de corazón, porque entonces Él te pondrá en lo alto. Aquí lo dice claramente y yo lo creo, que ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Y dónde queremos ser nosotros? ¿Mayores aquí o en el reino de los cielos? ¿Tú quieres el reconocimiento de la esposa, del jefe, de los amigos, de las amigas? ¿O quieres el reconocimiento de aquel que tiene el nombre sobre todo nombre, por quien todas las cosas fueron hechas y para quien todas fueron hechas, aquel que sostiene el universo? Yeshua HaMashiach, como le decía más temprano, esta frase que recibió en revelación muchos años atrás: yo quiero agradar y ser aceptado por uno que es mayoría, y su nombre es Yeshua HaMashiach. Así que deja del empeño de ser aceptado por todo el mundo, por la esposa, por el esposo, por el jefe. O sea, hay que hacer las cosas bien, pero a veces vivimos con un afán de ser aceptados, de pretender ser una cosa y ser otra cosa para agradar al otro. No, tú agradas a Dios y después Él hace todas las demás cosas. Y aquí lo dice, cuando lo agrada, teniendo un corazón humilde, sin ningún tipo de orgullo, entonces eres mayor en el reino de los cielos. A eso se refiere ser niño, a depender de Él, a rendirte a Él, a saber que Él está por encima de todas las cosas, que nosotros venimos del polvo y vamos a polvo, y si no es por su amor y por su misericordia no somos nada. A eso se refiere Él como un niño. Así que seamos como esos niños que describe Jesús aquí en Mateo, con corazones humildes. Imagínense porque esto es una lucha, ¿verdad?, entre la carne y el espíritu. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, así que tenemos que pensar como Cristo, ¿verdad? Y por eso estamos siendo transformados en nuestra manera de pensar por el poder de la palabra. Es un proceso continuo, es un proceso a veces largo, porque estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. O sea, esto no es cualquier cosa. Pero si nosotros pensamos como Él, entonces vamos a hablar como Él. Y si nosotros hablamos como Él, porque la Biblia nos enseña claramente que nosotros confesamos con nuestra boca lo que tenemos en nuestro corazón, entonces vamos a caminar como Él. ¿Y cómo caminó Él? Tenemos que caminar en el mismo espíritu y sentir que caminó Él, caminó con humildad. Hasta el punto de que la Biblia nos enseña que veamos al prójimo como superior a nosotros. Medita en eso, que a veces nosotros instantánea, instintivamente, decimos cosas que tratamos de minimizar al prójimo, que nos sentimos superior, no sé, porque haces mejor algo, porque tienes más de algo, porque te ves mejor de algo. Pero la Biblia enseña que ni siquiera por el conocimiento del Evangelio tú seas vanaglorioso, sino que tengamos un corazón humilde. Entonces, nuevamente, al ser humilde como un niño, serás mayor en el reino de los cielos. ¡Wow! Y esto de ser mayor en el reino de los cielos
haciendo mayor en el reino que es. Pero bueno, la segunda característica que Jesús quiere resaltar cuando dice que vengamos a Él como niños, es que vengamos con confianza, que confiemos a Él, que nos acerquemos a Él confiando en una confianza genuina, en una confianza pura, en una confianza sencilla. Un niño confía en sus padres sin mucho estrés, sin mucho rollo, sin complicaciones. De la misma manera, Dios quiere que confiemos en Él con una fe absoluta. Que confíes en Él. La palabra nos enseña claramente, confía en Él y Él hará. Y te librará de todas las aflicciones. Y cuando la Biblia dice todas, son todas. Entonces confiemos como los niños. Yo cuando tenía a mi niño chiquito, yo veía, porque teníamos que meterlo en un carrito, en un asiento realmente que se pone en la parte de atrás del carro. Y yo estaba empezando a conocer al Señor hace como 10 años atrás y decía, wow, ahora entiendo lo que es confiar como un niño. Mi hijito deja que yo lo ponga ahí, él no sabe dónde va, él no sabe cómo va, él no sabe manejar, él no sabe qué pasará, pero él confía que su papá, todo lo que tiene para él es bueno, porque es hijo. Y tú y yo somos hijos y confiamos en nuestro Abba Padre, que todo lo que Él tiene para nosotros es bueno, que su voluntad es perfecta y agradable, que Él solamente tiene pensamientos de paz y no de mal para cada uno de nosotros. Él desea que seamos prosperados en todas las áreas de nuestras vidas, que tengamos salud y que prospere nuestra alma. Esa es la confianza que Dios quiere que tengas en Él. El que no recibe el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. Sigue el Espíritu Santo retosando con lo del niño. Pero ahora aquí te está diciendo el cómo recibimos el reino. El primer versículo decía, ¿a quién pertenece el reino? A aquellos que vienen a Dios como niños. El segundo versículo dice, ¿cómo entrar en el reino de los cielos? Es que si no volvéis y os hacéis como niños, tienes que hacerte como niño. Después te dice que si quieres ser mayor en el reino de los cielos, entonces tienes que ser y humillarte como niño. Ahora te dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La salvación ya sabemos que no se gana por obra, no se gana por mérito, no es que te la mereces ni tú ni yo, ¿verdad? Sino que se recibe por fe, ¿verdad? Por gracia, que es por fe. Los niños confían, simplemente confían. Y este es el corazón, amado, que Dios está buscando. El corazón humilde, como el del niño, y el corazón que confía ciegamente en Él. Así que pon tu confianza en Él y Él lo hará. Confía en Él en una forma testaruda y Él lo hará. Confía sin dudar ni izquierda ni derecha. Los niños no dudan. Cuando yo montaba a mi muchachito en ese asiento, él dudaba. Yo veía que él sigue comiendo una chupetica, jugando con unas cositas que la mamá le ponía allí. Él sabía que estaba en las manos de su papá. Y tú estás en la mano de tu papá. La palabra nos enseña, y lo hemos vivido, que Él nos sostiene con su poderosa diestra de justicia. La única diferencia entre la mano de Dios y la mano de nosotros los papás es que la mano de Dios es todopoderosa. Es que la mano de Dios es tan grande. Enseña la misma Biblia que los océanos y los mares corren entre sus dedos. Miren el tamaño de la mano que te sostiene a ti. Pero la Biblia también dice, como les decía más temprano, no sé si ahorita en el clamor, que Dios tiene un tatú en su mano con tu nombre.
porque tú eres hechura de esa mano, porque tú eres un tesoro especial de Dios. Entonces Él te trata como hijo. Y si como hijo, porque Él es mi papá, yo confío en mi papá. No hay para dónde coger. Y por eso yo siempre les enseño de este proceso, es que al caminar en Cristo con Él, caminar con Dios en Cristo, es que nosotros creemos. Nosotros fuimos diseñados para creer, es un diseño divino. Ahora Él puso una medida de fe en ti y en mí para que podamos creer y creer más. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dice a una montaña que se mueve y se echa al mar. Él puso esa medida de fe para que tú puedas creer, porque Él es tan requete bueno que Él paga y se da vuelto. No creas, bueno, te pongo una medida de fe para que creas. Y entonces nosotros confiamos, porque por fe creemos, y al creer confiamos y empezamos a caminar con Él en esta vida, y Él nos empieza a dar cosas, y Él nos empieza a librar del problema, y Él nos empieza a librar de batalla y a darnos la victoria, y nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Entonces tu confianza va aumentando y va siendo más como niño. ¿Y qué es lo que pasa después? Automáticamente, en ese proceso de creer por fe, de confiar, es que te haces dependiente de Dios. Te haces dependiente de su voluntad, te sujetas a su voluntad, a su palabra. Y dice la Biblia que entonces después todo te saldrá bien, pero es que ya tú lo experimentaste y lo viviste. Y ya para ti la dependencia de Dios sale natural y sale como un niño. Los niños saben que necesitan ser cuidados, que necesitan protección, que necesitan la comidita, que necesitan la educación, que necesitan ellos. Pero ellos saben que su papá se las va a dar. Dependen de los padres. Así quiere Dios que dependas de Él. Eso es lo que le agrada a Él, depender de Él, que estemos conectados a Él. Jesús nos enseña que debemos depender de nuestro Padre Celestial de la misma manera que un niño chiquito depende de sus padres. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Nosotros tenemos que entender los versículos, tenemos que recibirlos por revelación, tenemos que imaginarlos, tenemos que visualizarlos físicamente, tenemos que usar imágenes, tenemos que usar otras versiones de la Biblia hasta que se te sea revelado, porque este es un versículo poderoso. Que separados de Dios nada podemos hacer, porque somos dependientes de Él, y eso a Él le agrada, porque al ser tú dependiente de Dios, estás actuando como un niño, como un verdadero discípulo, y vas a entrar al reino de los cielos, y vas a ser mayor en el reino de los cielos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo aquí la palabra, se lo estoy soportando con la palabra. Yo soy la vid. ¿Qué es la vid? La vid es el arbolito de la uva. Ahora el arbolito tiene la vida por el tronco, ¿verdad? Y después dice la palabra que vosotros sois los pámpanos. ¿Qué es esos pámpanos? Las ramas. Ahora, ¿dónde están pegadas las ramas? Las ramas están pegadas al tronco. El tronco viene a la vida, el tronco viene a los nutrientes. El tronco es Él, Yeshua. ¿Y dónde salen los frutos? ¿Dónde salen las uvitas? En las ramas. ¿Quién es el que va a dar los frutos? Tú vas a dar los frutos. ¿Cuándo vas a dar los frutos? Cuando estás pegada en la rama. Que tú eres la rama y la rama está pegada al tronco, a la vid verdadera, a la fuente inagotable de amor, a la fuente inagotable de poder, a la fuente inagotable de sabiduría, a la fuente inagotable de misericordia. Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros sois los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer.
Así que Él quiere que seamos dependientes de Dios. Es lo que a Él agrada. Así como los niños son dependientes de sus papás. Tú eres dependiente nada más y nada menos del Todopoderoso, del Creador del cielo, la tierra, del mar y de todas las cosas que se ven aquí, del que creó el universo de lo que no se veía, donde todo lo que tú ves es creación del Todopoderoso. ¿Qué pasa y acontece? Que ahora por su inmenso amor y misericordia es tu papá, que lo puedes llamar papá por el espíritu de adopción, porque Él te adoptó como hijo. Entonces no vamos a depender de Dios. No hemos vivido suficientes victorias ya con nuestro Rey para que esa dependencia salga práctica, automática e instintivamente. Obviamente siempre el diablo te quiere poner duda. Y por eso nosotros tenemos que echar fuerza, espíritu de incredulidad. Y por eso es que la palabra de Dios y las promesas de Dios deben reverberar, como digo yo siempre, en tu mente. Y que el Espíritu Santo haga memoria de todas las cosas que ya Dios ha hecho en ti. Pasa la película a veces de tu vida. Recuerda de cuántas cosas nos ha librado de Dios. Cuántos milagros hemos recibido. Si hemos comprobado o no que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y pare de contar. Escucha los testimonios de otros hermanos, hermanas, de cómo Dios se ha manifestado de una forma sobrenaturalmente en la vida de ellos, inclusive a veces no la de ellos y la nuestra, sino en la de aquellos por los cuales nosotros oramos, que hemos visto los resultados. La Biblia lo llama señales, prodigios y maravillas, cosas sobrenaturales que no tienen explicación. Haz memoria de todo eso, porque Dios te dice que lo va a volver a hacer. Porque Dios no es un Dios de segunda oportunidad. Dios es un Dios de la tercera, de la cuarta, de la quinta, hasta 70 veces 7. Porque Dios es requete bueno y es bueno todo el tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a depender de ese Dios? Precioso, mi Rey. Que el Espíritu Santo está describiendo con todo eso que está saliendo de mi boca. La dependencia es natural. Entonces, conéctate a la vida. Porque separados de esta, nada podemos hacer. Y la otra cosa que el Maestro, nuestro precioso Yeshua, nos enseña, es que entremos como niños con un corazón puro. Ay, papá, y ese es el trabajito más duro que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Primero tienes que ser humilde. Después tienes que confiar. Confiar a ciegas, como los niños. No sé cómo lo va a hacer mi papá, pero yo sé que lo va a hacer. Tengo hambre, no sé cómo voy a comer, pero yo sé que mi papá me va a dar comida. Dios te prometió algo, deja de reventarte la cabeza, de tratar de predecir o entender de cómo lo va a hacer. Tú lo que sabes, como un niño, es que Dios lo va a hacer y punto. Y lo hará. Ahora, los niños tienen corazones genuinos, ¿verdad? Bonitos. Transparentes, que tanto nos enseña la pastora. Transparentes, que es lo mismo adentro que afuera. Que actúas en lo secreto, en lo privado, igualito que actúas en lo público. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios busca corazones sinceros y por tanto la Biblia habla tanto de la transformación de nuestro entendimiento, habla tanto de pensar como Cristo, de que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar.
de que seamos esa nueva criatura. De ahora piensa como Dios, que vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, que es la meta, ser transformado en el conocimiento del Hijo de Dios hasta llegar a la estatura. No nos cansamos de repetir este versículo del varón perfecto, porque de eso se trata, la metanoia, de ser transformados en nuestra manera de pensar. El corazón es la mente, y Él quiere una mente limpia, un corazón puro, un corazón sincero. Y así son los niños. Los niños no están con pretensiones, no están tratando de parecer, no están con hipocresía. No están, los niños se ponen, ustedes ven, a veces que los niños se ponen a jugar con otros. Llega un niño, yo me observaba mucho, porque en los últimos años tengo hijos muy grandes, pero tengo uno más chiquito, yo lo observaba en el parque, porque ya tenía un poco más de madurez yo, y lo observaba cómo él se conectaban con otros niños, puro. Uno tenía un juguete, el otro tenía, se ponían a jugar sin conocerse, sin hablar, sin introducirse, sin darse referencias, sin darse credenciales, sin pretender que uno es el otro y el otro es uno. Nada. Corazón puro. Así quiere Dios que te acerques a Él. Porque cuando te acercas a Él, el humilde es exaltado. El que depende de Dios va a ser el que consigue todas las cosas, porque se activan las promesas de Dios. Déjenme terminar lo que siempre les enseño. Nosotros creemos por fe, y después empezamos a caminar con Él y empezamos a confiar cada vez más en Él. Y a medida que confiamos en Él, nos hacemos dependientes de Él, como un niño, como Él quiere que nosotros seamos. Y después que eres dependiente, viene lo clave. Nos hacemos obedientes. Porque ya tú viste en el pasado que hubo cosas que tú no entendiste muy bien, pero obedeciste. Y pasaron cosas buenas. La obediencia te lleva automáticamente a la bendición. Cuando tú le crees a Dios, y cuando tú obedeces lo que Dios te manda hacer, aunque no lo entiendas, aunque no tengas ni pies ni cabeza, aun cuando te revientes por dentro, dices, pero ¿por qué si es que yo pienso que es así? Obedece, y eso te lleva automáticamente a la bendición y también a la asignación de cosas más grandes. Yo hablaba con mi primo anoche mucho, estábamos meditando, porque me encanta hablar de Dios todo el tiempo. Y a veces vemos nuevamente, quiero retomar esto ya para terminar, lo del perdón, porque es que vemos promesas retrasadas, vemos oraciones estorbadas, porque el espíritu de no perdón, por el orgullo, muchas veces, entre esposos, entre hermanos, entre padres, hijos, padres, ni hablar de amigos, miembros de la congregación, se dividen porque no hay perdón, porque hay un orgullo, porque dice, pero es que tú no entiendes lo que Él me hizo, es tan grave, porque es que tú no entiendes que yo tengo la razón, y ahí se queda la gente clavada y pasan los años y se pierden cosas maravillosas de vivir los unos a los otros. Y miren el ejemplo del terremoto en Venezuela. No quiero ser retórico y repetitivo, pero es que están un día, después no están. Pero Jesús, que nos enseña todas las cosas, está siendo asesinado, está siendo mutilado, está siendo clavado en un madero en sus extremidades, con tantos nervios que en la extremidad el dolor sería extremo. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros podemos entender esa petición. ¿Eso tiene algún tipo de lógica humana? No, pero tienes que obedecer. Si Dios te perdonó y Dios te manda a perdonar, ¿cuántas veces? Las veces que haga falta. Pero si es un cabeza de pie, tienes que perdonarlo. Dios llega al punto de no me vengas a adorar
No me vengas a dar la ofrenda. Primero ve y arréglate con tu hermano y después hablamos. Y cuando tú perdonas, tú estás actuando como un niño. No es que los niños están en los parques chiquiticos y a veces se pelean y no han pasado 2 segundos y están jugando otra vez con el otro muchachito. Eso es un corazón limpio. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. El humilde será exaltado, será mayor en el reino de los cielos. El que depende de Dios alcanzará la promesa. Y el que confía como un niño recibe el reino de los cielos, amado. Ahí les dejo eso. Para entrar y vivir en el reino de Dios debemos tener humildad, amado. Debemos confiar ciega, como dice nuestro amado apóstol, que dice testarudamente, confiar testarudamente en nuestro Padre Celestial y sus promesas, depender de su gracia, no de nuestras propias fuerzas. Ya no dependemos de nuestra fuerza, ya no es con tu fuerza, ya no es con tus talentos, ya no es con tus recursos, ya no es con tu inteligencia, que todo viene de Dios, por cierto, es con el poder del Espíritu Santo que puede lograr las cosas. Mantén un corazón sencillo, un corazón sincero, un corazón puro, un corazón enseñable. Y entonces todito te saldrá bien. Aquí lo está diciendo, no soy yo, porque te vas a estar comportando como un niño. ¿Dios quiere que sea niño? No estamos hablando de inmadurez, estamos hablando de las características que tiene un niño, de cómo se acerca al Señor. En 1 Corintios dice 13:11, cuando yo era niño hablaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Aquí sí estamos hablando de madurez espiritual y quiero poner este versículo para aclarar lo que estamos enseñando. No es que seamos nosotros infantiles, sino que seamos como niños en cómo nos acercamos y recibimos al reino de los cielos. Debemos dejar la inmadurez, pero nunca perder la humildad. Nunca dejar de ser dependientes de Dios y confiar en Él, testaruda, terca y ciegamente. Porque si confiamos en Él, Él lo hará, Él lo hará. Porque de tales es el reino de los cielos. Así que bueno, yo les dejo eso. El Espíritu Santo me inquietó a que enseñara, y aquí escudriñamos, le entramos por diferentes formas de a quién le pertenece el reino, de cómo entrar al reino, de quién es el mayor el reino y de cómo recibes el reino, cuando te comportas como un niño, en humildad, en confianza, en dependencia, en humillarte ante Él, en reconocer que por encima de Él no hay más nadie, que separado de Él nada puedes hacer. Aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, confía en Dios, Él lo hará. Confía en Dios, Él lo hará. Él lo dijo, Él lo hará. Ya lo ha hecho antes en ti. Decía el salmista, hablaré de tus hechos y contaré tus maravillas. Esta mañana cuando estábamos en clamor, el versículo principal que recibí, porque uno agarra un versículo principal y después empieza un horario y el Espíritu Santo que intercede por nosotros va descomponiendo la cosa. El Espíritu Santo me puso ese versículo, recibiréis poder y me seréis testigos. Porque todas estas cosas que las haces por el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, así como se los puso en la iglesia primitiva a los apóstoles, ¿verdad? Pero la clave está en lo que viene después, y me seréis testigos, para que todo eso que Dios ha hecho en ti, se lo cuentes al mundo. ¿Y a quién se lo voy a contar? A cuantas personas puedas, dice el salmista, se lo contaré a la gran congregación. O sea que el cuento de lo que Dios está haciendo en ti, no se lo vas a echar solamente a tu esposo, a cuanta criatura te pase enfrente, échale el cuento para que todo lo que tenga que ver contigo
confiesen con sus lenguas que Yeshua es el Señor, que por encima de Él no hay nada, que con Él tenemos la plenitud, que Él es el Dios que nosotros servimos y adoramos. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y el pueblo de Dios dice amén, amén y recontra, requete, amén. Vamos a volver a poner esta alabanza con la cual empezamos para que le tires besos a tu papá. Así como yo veía cuando llevaba a mi niñito en el carro, yo venía manejando y lo veía por retrovisor y él me veía y me regalaba una sonrisa y yo no entendía realmente, pero mi niño no sabe para dónde va, no sabe dónde está montado, no sabe nada, pero él me tira un beso, él me dice hermoso. Así dile a tu papá ahorita, a tu Abba Padre, cuán hermoso es. Que tengan un recontra, requete bendecido día, y esa unción de poder que se activó sobre cada uno de vosotros te acompañará en este día y toda la semana para que seamos conquistadores, para que entremos en territorios nuevos y los conquistemos, para que donde tus pies pisen tierra santa será, y todo lo que vas a tocar con tus manos en esta semana prosperará. Lo declaro, lo profetizo, lo proclamo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendiciones, bendiciones. Vamos, humíllate, tírale todos los osos a ese papá bello que tenemos nosotros, que es hermoso, misericordioso, amoroso, bondadoso. Y para de contarle todos los osos bonitos que puedan salir de tu boca para tu papá. En mi corazón hay una canción mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Precioso eres, mi Señor, precioso eres tú, amado mío. Miren, tú eres la fuente de mi vida, porque separados de Él nada podemos hacer. Y el anhelo de mi corazón, hermoso eres, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres celoso, en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión
mi Rey, mi Señor. Para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción. Precioso, precioso, que demuestra mi pasión. Para mi Rey, mi Señor. Para aquel que me amó. Que tengan un recontra bendecido día. Mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres, amado mío. Eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Amado mío, eres la fuente de mi vida, sí, y el anhelo de mi corazón. Eres hermoso eres, mi Señor Jesús. Hermoso eres, amado mío. Eres la fuente de mi vida y el anhelo. Bendiciones.